Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por cada familia aquí representada en esta reunión. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en la misma, que nuestros entendimientos sean abiertos, que seamos receptivos a tu palabra, la cual tú quieres sembrar en nuestros corazones. Y eres tú quien le das el crecimiento a la misma. Gracias por la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa y que está diseminada en el mundo entero. Te pido, Padre de la gloria, para cada uno de los hermanos que se congregan a nivel mundial, los pastores, evangelistas, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que tú les des o nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En la reunión pasada estábamos hablando del pueblo elegido de Dios, que fue el pueblo de Israel. Si ustedes estudian el libro de Números o de Deuteronomio, van a tener la contestación a esta pregunta. Cualquiera puede preguntar, bueno, ¿y por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Cuál es la razón? Y la Biblia lo dice en el libro de Números, que Dios, y se lo advirtió a ellos, yo no los escogí a ustedes, porque ustedes son el pueblo más grande del mundo. No, al contrario, son el pueblo más pequeño, insignificante. Y Dios los eligió. Yo pensaba en esa escritura a la luz de Lucas capítulo 12, cuando Jesucristo le dice a los de él, no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si ustedes estudian con cuidado los evangelios, vamos a descubrir que a las multitudes era a los más fuertes que Cristo le hablaba. ¿Por qué? Porque las multitudes perseguían a Jesucristo, lo seguían por lo que Él le podía dar, por los panes y los peces. Pero a Cristo hay que seguirlo y servirle por lo que Él es. Él es el amor encarnado de Dios, que se dio a morir en la cruz. Fue resucitado al tercer día para nuestra justificación. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, y por cuanto Él vive, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, podemos decir, por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Pero tenemos que tener cuidado cuando decimos esa palabra, porque no es que vivimos, porque antes de convertirnos a Cristo vivíamos también. Entonces tenemos que entender cuál es la vida que se nos ha dado, a la que las Escrituras hacen mención. Nosotros teníamos una naturaleza caída, que era la naturaleza adámica, como le dijo Cristo a Nicodemo, que para poder ver el reino de los cielos había que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es recibir otra naturaleza que la que teníamos. Teníamos la naturaleza adámica. Ahora todos los que nos hemos convertido tenemos la naturaleza divina. ¿Ok? Y nosotros los creyentes, estudiando la historia de este pueblo, recuerden que, lo voy a repetir, Egipto es tipo del mundo, Faraón tipo de Satanás. El pueblo de Israel que estaba en la esclavitud en Egipto
es tipo de la iglesia. Nosotros estábamos en el mundo, éramos esclavos del pecado, pero Dios, en su infinita misericordia, nos llamó por medio del Evangelio y le hemos creído a Dios. Ahora, el pueblo de Israel sale, Dios lo saca con mano fuerte. Cuando llegan al Mar Rojo, Faraón venía detrás de ese pueblo, persiguiéndolo. Pero Dios venía guiándolos de día en una columna, en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Cuando llegaron al Mar Rojo, sabemos que Dios le habla a Moisés. Moisés comenzó a orar a Dios y Dios le dijo, esto no es momento de orar. ¿Dónde está la vara que yo te di? Dile al pueblo que marche. Cuando lean esa escritura, léanla con cuidado, porque se pasa por alto esas instrucciones que Dios da. Dile al pueblo que marche y tú levanta la vara. No es que Moisés levantó la vara primero para luego el pueblo marchar. Eso no es fe. ¿Ok? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El pueblo marcha, Moisés levanta la vara, esa vara habla del poder de Dios, y Dios le da a Moisés. El Mar Rojo se abre, el pueblo pasa en seco el Mar Rojo, y cuando Faraón trata de pasar por el mismo camino que está pasando el pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés que levante la mano otra vez, pero ahora ellos están al otro lado del río. Cuando Moisés la levantó, ¿qué hizo el mar? Dios lo cejó de nuevo y ahí quedaron bajo las aguas todos los enemigos del pueblo de Israel. Y al ser enemigos del pueblo de Israel, son enemigos de Dios. ¿Ok? Dios se lo había advertido a Moisés. De hoy en adelante, ustedes no van a ver más a sus enemigos. Y eso sucedió porque el Mar Rojo, que Dios lo abrió para que el pueblo pasara, fue el mismo que luego Dios cerró para sepultar ese bautismo, ese cruzar del río, el Mar Rojo, es tipo del bautismo que se da en las aguas, ¿no? Pero entendiendo que cuando una persona, un cristiano, se bautiza en las aguas, es porque quiere identificarse con Cristo. Porque donde Dios hizo caer en vergüenza a los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo de Dios, fue en la cruz del Calvario. Cristo triunfó sobre Satanás, hizo caer en vergüenza a los principados y a las potestades. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, esa vieja naturaleza que nosotros traímos de Adán. Juntamente con Cristo fuimos sepultados, pero juntamente con Él fuimos resucitados para ahora ser de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Por eso, escúcheme bien, si algún día usted tiene que bautizar a una persona en las aguas, cuidado con decir que ahora vamos a que en las aguas esa persona muera. Porque el sumergir en las aguas habla de sepultura y usted ni nadie puede enterrar a alguien que está vivo. ¿Verdad que no? Es uno que ya está muerto. Entonces, pero la verdadera muerte y resurrección no sucede en el agua, sucedió en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. A nosotros ir a las aguas lo que estamos es identificándonos y diciéndole a Dios, a Satanás y al mundo que lo que pasó en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, yo lo creo. Lo he creído. ¿Ok?
Y nosotros como pueblo de Dios, ahora, nosotros tenemos nuestros enemigos también. Lo que vamos a descubrir es dónde están los enemigos de Dios que hoy son nuestros enemigos. ¿Ok? Dios lleva a este pueblo a una tierra que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra que fluía leche y miel. Cuando este pueblo sale del Mar Rojo, que va camino hacia el Sinaí, por orden de Dios, cuando llegan a Refidim, allí se encontraron con el primer enemigo que tuvieron que entrar en guerra, que fueron los amalecitas. Allí está Amalek, que cuando el pueblo de Israel va a pasar, Amalek ordena a su ejército a ir en contra, en guerra, contra el pueblo de Dios. Ese es el primer encuentro que tiene este pueblo, guiados por Moisés, con Amalek y su ejército. Moisés le da una orden a Josué para que se quede en la llanura peleando con Amalek y su ejército. Y él subió a una montaña, una parte alta, y allí fue Aarón, su hermano, y otro que lo acompañaba, llamado Hur. La Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel tenía la victoria. Pero llegó un momento que Moisés con las manos levantadas, era mucho el tiempo que se le cansaron las manos y las tenía que bajar. Cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas ganaban, llevaban la victoria. Lo que hicieron Aarón y Hur fue que cogieron una piedra y allí sentaron a Moisés. Aarón le levantó una mano a Moisés y Hur le levantó la otra y ahí estaban esas manos levantadas, sujetadas. Ahora Moisés no se cansa, ¿por qué? Porque alguien la está sosteniendo. Recuerden que Moisés es tipo de Cristo Jesús. Y en esa guerra que tuvo con Amalek, como Aarón y Hur le mantenían esas manos en alta, la victoria fue total del pueblo de Israel. Moisés, que es tipo de Cristo, cuando Cristo fue a la cruz, no fueron dos de los discípulos que le levantaron las manos. Fueron dos clavos. Cada uno de ellas traspasó esas manos y con las manos levantadas ahí crucificadas en la cruz y otro clavo que le crucificó los pies. Ahí él estuvo la victoria para nosotros en el día de hoy. Amén. Cuando nosotros leemos bien esta historia, repito, ellos iban camino hacia la tierra que Dios les había prometido. En el caminar, después que recibieron la Torá o las tablas de la ley o el viejo pacto en el monte Sinaí que Dios le dio a Moisés, allí habían truenos, habían relámpagos, había una voz que ellos no pudieron mantenerse escuchando porque aquello le causó temor. Le dijeron a Moisés, vete y tú habla con Dios. Y nosotros nos mantenemos de lejos, pero mire lo que dice el pueblo. Y vamos a hacer todo lo que Dios nos mande a hacer. Tengan cuidado y debemos de tener cuidado de que a veces nos comprometemos, muchas veces sin pensarlo. Encontramos a una persona que nos conoce, qué sé yo qué, y nos cuenta de algún problema que está rápido. No, tranquilo, yo voy a orar por ti. Lo menos que hacemos luego es orar. Esos son ejemplos que pueden estar pasando, ¿verdad? Seamos lentos para hablar y prestos para oír.
Hay que tener cuidado cuando uno se compromete. Y después que Moisés recibe las tablas de la ley con toda la enseñanza de Dios para ese pueblo, entonces comienzan el caminar por el desierto hasta la tierra prometida. Sabemos que en el caminar, que fueron 40 años, ellos pecaron muchas veces en el camino. La primera queja que tuvieron fue que antes de llegar al Sinaí, les dio sed. Y no había agua, entonces le dijeron, nos traíste para acá para morir de sed. Y ahí se quejaron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Moisés intercede a Dios y Dios le dijo que la vara que él tenía se fuera hasta una roca que había. Dios iba a hacer acto de presencia allí y que golpeara la peña, la roca. Cuando usted coge a Pablo escribiendo a los Corintios, da la interpretación, Pablo dice, esa roca que los seguía, ¿era quién? Cristo Jesús. Ahí vemos a Cristo en tipo y sombra en el viejo pacto. Ese pueblo, Dios, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó la peña 2 veces y brotó agua. Tomaron, saciaron su sed y siguieron el caminar hasta el Sinaí. Luego que salen del Sinaí, se siguen quejando. Tenemos hambre. Nos sacaste de Egipto para morir de hambre aquí en el desierto. Moisés intercede y ahí es donde Dios manda el maná. Le cambió la dieta. En Egipto comían muchas cosas. Ahora en el desierto tienen que comer maná. Ese maná es tipo de Cristo. Lo tenían que recoger todos los días. En la mañana, en el rocío de la mañana, era que caía el maná. El rocío es tipo de la gracia de Dios. Ese maná es tipo de Cristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo. Tenían que coger todos por igual. Aquel que recogió más le tenía que dar al que recogió menos para que todos tuvieran por igual. Si usted lee Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, dice que todos estamos llamados a llegar a la misma estatura. Todos tenemos que estar en la misma fe. Todos tenemos que creer lo mismo. Todos tenemos que hablar lo mismo. Esa es la labor de los 5 ministerios que el Señor dio como regalo a la iglesia. Apóstol, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Los 5 ministerios. Para que enseñaran al pueblo, a la iglesia, hasta que todos llegáramos a la medida de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esto es un crecimiento progresivo. Unos van a ir adelante, otros van a ir más atrás. Bueno, el que vaya hacia adelante, pues dele lo que usted ha recibido de Cristo para que todos tengamos por igual. Por eso, cuando uno estudia en la Biblia lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aquí todos somos el real sacerdocio y todos estamos llamados a someternos los unos a los otros. El único que tiene autoridad para mandar en la iglesia se llama Jesucristo. La función del pastor, ya lo dije, es una función que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y si usted quiere saber quiénes son, cómo comenzó el Señor con esos 5 ministerios, esos 5 ministerios estaban en Cristo Jesús. Él fue el apóstol, el cual Dios envió. Eso es lo que dice la palabra apóstol, enviado. Fue evangelista. Él comenzó a predicar aproximadamente a los 30 años. ¿Qué era lo que Cristo predicaba? El evangelio del reino de los cielos.
No era una denominación que trajo nueva para acá abajo. Cuando Cristo vino allá, que nació en Belén de Judea, habían religiones, estaban los saduceos, los herodianos, los escribas, los fariseos. Cada cual tenía sus creencias. El pueblo de Israel, los judíos, nos llamaban a nosotros incircuncisos, a los gentiles. Nosotros estábamos en el mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios. Estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. No podíamos participar de los pactos y de las promesas. Pero cuando leemos a Pablo en Efesios capítulo 2, dice que Cristo en la cruz, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Para de ambos pueblos hacer uno y nuevo hombre, donde Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto uno lo entiende mejor cuando uno estudia a Adán en la Biblia. Dios creó el primer hombre, Adán, pero él creó un hombre corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en Adán Dios veía a toda la raza humana que iba a llenar la tierra. Ahora Dios la ve en Cristo. Todos los que nos convertimos, Dios nos ve en Cristo. Cuando lean las Escrituras, pues hay unas palabritas ahí que hay que tener cuidado cuando uno lee, que usted puede encontrar con Cristo, pero hay otras que dicen en Cristo. ¿Ok? En Cristo. Y este pueblo, mientras iba caminando por el desierto, lo de ellos era la queja. Ellos vieron los milagros de Dios en Egipto. ¿Cómo fue que Dios los sacó de allá con mano fuerte? Vieron abrirse el mar rojo. Ellos pasaron en seco. Siguen ahora el camino, pero hacia la tierra prometida, pero la queja quiere decir que Dios los había libertado de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. O sea, la cultura de Egipto estaba en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que en el nuevo pacto no solamente hay el mandato de creer en Cristo, sino la conversión. Arrepiéntete y conviértete. Arrepentirme es cambiar de mente, pero la conversión es que aquellas cosas que yo hacía, que desagradaban a Dios y me perjudicaban a mí, ya no las voy a hacer más. Eso es conversión. Yo, pues, cuando me convertí, como le dije la otra vez al Señor, a los pocos días, yo me di el lujo de llevar frente a un zafacón que había en casa todas las imágenes de los santos que yo tenía en casa. Porque yo era católico por 30 años. Y allí con un martillo, oye, ninguno se quejó. Mira que yo le daba duro con el martillo. Gloria al Señor. ¿Entiendes? Es la conversión. Hay que tener cuidado que usted no puede tener unos escapularios, una medallita bajo la almohada para tener un buen sueño o algo así, porque todo eso Dios lo abomina. O sea, la conversión. La conversión. Eso es bien importante. Y cuando iban por el camino, llega otra ocasión en que el pueblo se queja de sed otra vez. Primero Dios le dijo a Moisés, le habló de la roca, que él iba a hacer acto de presencia allí, esa roca es tipo de Cristo, y que golpeara la roca. Dios se lo dijo bien claro. Pero la segunda vez que el pueblo se quejó, Dios le dijo a Moisés que fuera a la roca, pero él no le dijo que la golpeara. Le dijo, háblale a la roca. Moisés, que representaba a Dios ante el pueblo,
y representaba al pueblo ante Dios, en esa segunda vez él y Aarón, más bien Moisés, dio una mala representación de Dios ante el pueblo. Les habló con ira. Dios le dijo que le hablara a la roca y la golpeó. Esa roca es tipo de Cristo. Por primera vez en la cruz, Cristo llegó allí que casi, Simón de Cirene tuvo que ayudarle a llevar la cruz, porque su cuerpo estaba ya molido por los latigazos del látigo romano. Le habían alado la barba, le habían puesto una corona de espinas, y después que se la pusieron de espinas, le dieron a esa corona para abajo para que se le enterrara en la piel. Imagínense el dolor. Todo lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Cristo fue golpeado, fue vituperado, fue rechazado, fue escupido en la cara, le dieron de bofetada, le arrancaron la barba, él sufrió. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Pero ¿sabe qué? Nosotros hoy tenemos que tener cuidado, porque no crea que cuando usted o yo cometamos un pecado, Cristo va a volver a la cruz a morir por nosotros, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue uno, perfecto y para siempre. Y si es que ahora lo que podemos hacer es, como dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahora lo que tenemos es que hablarle a Dios en el nombre de Jesucristo. Jesucristo no va a volver a la cruz a morir por nadie, por alguien. Ya Él lo hizo de una vez y para siempre. Claro, el que se va a convertir por primera vez tiene que comenzar por el Calvario. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para predicarle y enseñarle bien a un inconverso lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo es que puede ser salvo? Pero ya los que hemos sido salvos, nosotros no podemos todos los días estar yendo al Calvario, porque Cristo ya no está allí. Él está sentado a la diestra como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Tal sacerdote nos convenía, santo y más sublime que los cielos. Léase la carta a los Hebreos para que usted vea qué lindo está. Ministro de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Hay un mejor pacto? Mejores promesas, mejor sacerdocio. Y aquel sacerdocio que era de la tribu de Leví, que era una sola tribu de las 12, Dios escogió una para que ejercieran el sacerdocio en el templo físico. Ahora Pedro dice que los creyentes somos el real sacerdocio. Escúcheme bien. Aarón era de la tribu de Leví. Para ejercer el sacerdocio en el tabernáculo que Moisés levantó, o en el templo que Salomón levantó, tenían que ser descendientes de Aarón. No podía ser de otra tribu, no podía ser descendiente de nadie más. Ahora, aquel sacerdocio era sombra del real sacerdocio que somos los creyentes. ¿Y por qué ahora nosotros los creyentes somos el real sacerdocio? Porque somos linaje, somos descendientes, porque somos parte, ya no de Aarón, del hermano de Moisés, sino de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús.
Nadie puede ejercer el sacerdocio. Nadie puede ejercer o pertenecer al real sacerdocio si no es de la descendencia de aquel que vino, no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. ¿Me entendieron esto? O sea que cuando usted se encuentre a un cura católico que pegue a hablarle que ellos son los verdaderos y esto y lo otro, usted dígale, ¿usted es de la tribu de Leví? ¿De qué tribu es usted? ¿Ok? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Y por esa razón, Moisés no santificó a Dios. En ese momento Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Ni tú tampoco eres el que vas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Porque no santificó a Dios en ese momento. En otras palabras, Moisés actuó en una forma de coraje, de desespero, cuando Dios, cuando va a actuar, no hay nada que lo turbe. Por grande que sea el problema, a Dios no lo amedrenta a nadie. Dios es capaz de resolver cualquier problema, por grande que sea, porque más grande que Dios no es el problema. No hay problema más grande que Dios. No lo hay. Por eso es que nosotros que hoy somos representantes, somos embajadores, embajadores de Cristo, nosotros tenemos que tener cuidado cómo actuamos ante las cosas negativas que vienen del mundo, ante nuestros vecinos. Que si se fue el agua, salimos hablando malo. Que si se fue la luz, hablando malo de Luma para que nos oigan. Eso yo sé que ustedes no lo hacen, pero para dar un ejemplo de cómo podemos estar representando mal a Dios. Tantas voces que hay por la radio, la televisión, aconsejando a la iglesia, a los creyentes, que va a venir hambre, que guarden alimento. Y después apelan a la lógica. Hermano, pero eso que usted guarda, ¿no? Recuerde que no es para usted nada más. Que si un vecino necesita, pues usted le da. Y eso es lógica y parece bueno. Pero entonces cuando yo voy a la Biblia, si yo digo que hay que guardar alimentos para el futuro, porque va a venir hambre, yo no puedo predicar sobre el viejo pacto. Ni aún puedo predicar sobre Mateo capítulo 6. Porque ese pueblo que iba camino al desierto, allí no encontraron a Walmart para comprar ropa ni zapatos. ¿Ok? Allí no encontraron tiendas. ¿Y usted sabe por qué Dios los llevó por el desierto? Léase el libro de Números y Deuteronomio. Dios los llevó a propósito para ver si era verdad que ellos iban a cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. La ropa no se le envejeció, 40 años. Las sandalias no sufrieron nada, viendo todo eso. Entonces, cuando llegan frente a la tierra prometida, allí cometen un pecado que mientras Dios le estaba perdonando por la intercesión de Moisés en el camino, Moisés intercedía, Dios perdonaba y seguían adelante. Pero frente a la tierra prometida, cometieron un pecado que Dios no lo perdonó y por eso no le permitió que aquellos que habían salido de Egipto entraran a la tierra prometida. Le dijo a Moisés, tienen que virar nuevamente por el desierto, y allí estuvieron 40 años más, dando vueltas por el desierto. Los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fue de ese grupo los que habían nacido de 20 años hacia atrás, guiados por Josué
y Caleb, que fueron uno o dos de los 12 que fueron a descubrir la tierra que había. Y hay algo que yo me gustaría decirle, que cuando estudian el libro de Números y Deuteronomio, entiendan que esa tierra Dios le advirtió. No es que ustedes la ganaron, no es que lo que van a encontrar ahí es porque ustedes, por sus propios esfuerzos, no. Ya esa tierra Dios se la tenía preparada con todo lo que ellos iban a necesitar. Lo único es que cuando entraran a la tierra prometida, por cada tribu que les fue repartida la tierra, tenían que descubrir todo lo que ellos necesitaban. Estaba ahí en la tierra, lo que tienen es que descubrirlo. Pero ¿qué pasa? Ese informe que trajeron 10 de los 12 de la tierra, ya hemos hablado de eso, es una tierra tremenda que fluye leche y miel. Trajeron un racimo de uva que un solo hombre no pudo con ella, tuvieron que traerla entre dos en un palo. Miren las uvas, o sea, una tierra rica en todo lo que producía. Pero aquí es donde está el problema, en ese pero. Pero esa tierra está habitada de gigantes. Allí están los hijos de Anac. Y siguieron mencionándolo. Y nosotros ante ellos somos como langostas. Trajeron un informe negativo de la tierra. Eso produjo en el pueblo la incredulidad. Dejaron de creerle a Dios, que Dios le había dicho no solamente que le iba a dar esa tierra, sino que Él los iba a introducir en la tierra. Y ese pecado Dios no lo perdonó, no le perdonó el de Moisés, pero la palabra Josué, que se llamaba primero Oseas, cuando Moisés lo mandó a espiar la tierra, le cambió el nombre a Josué. Josué significa Jehová es salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo es nuestro Josué. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos llegar, pero Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y según este pueblo, encontraron esos enemigos en la tierra que tenían que echarlos fuera. Ahora hay un terreno donde el que quiere entrar a ese terreno no es Josué ni Caleb, es Cristo Jesús. Y ese terreno está lleno de enemigos. Y ese terreno, bíblicamente hablando, es nuestros corazones. Por eso es que cuando Cristo comienza a predicar, la primer parábola que Él usa es: el sembrador salió a sembrar. Satanás había sembrado una semilla corruptible en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahora nuestra mente tiene que ser limpia, como dice Mateo 5 y verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero es que no hay ni uno. Dios a través de Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestros corazones. Pero Dios a través de Ezequiel prometió, hay una promesa, que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, según 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios. Dios prometió darnos un corazón nuevo y una mente nueva.
Por eso Pablo, escribiéndole a los Corintios, en capítulo 3 de su primera epístola, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Ahora Cristo quiere, donde Él se va a sembrar como la semilla incorruptible que es nuestros corazones, Él tiene que darnos a conocer que los enemigos nuestros no están en la barra, no están en los puntos de droga, no están en la calle. Nuestros propios enemigos andan con nosotros, dentro de nosotros, en nuestros corazones. Capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo que lo que entra por la boca no es lo que le hace daño al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras, la borrachera, la idolatría. Eso sale del corazón. Entonces, para confirmar esto, porque tenemos que hacerlo por la misma palabra, por la Biblia. Porque cuando un cristiano ora, le está hablando a Dios. Pero el cristiano que quiera que Dios le hable, es escudriñando las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y yo no sé por qué hay gente por ahí. Aquí no, fuera por ahí. Que usted los oye hablando y Dios me habló, Dios me dijo. Y Dios me habló, yo estaba orando y Dios me habló. Y Dios me dijo. Pero no van a la Escritura a estudiarla. Repito, cuando usted está orando, hay que saber orar, pero otro día hablamos de la oración. Usted está hablando con Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? Pues póngase a estudiar la Biblia. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y esos 5 ministerios que el Señor dio como regalo a la iglesia, ahí están. Y estos 5 ministerios Dios los inició con Pablo, que es el más que escribe. 13 cartas. Pedro, Santiago, Judas y Juan. Ahí tiene los 5 ministerios. Tipo de los 5 dedos de las manos. ¿Para qué usted usa los 5 dedos de las manos? Para que atiendan al cuerpo. Usted se va a bañar y usted no se mete bajo el chojo así quieto ahí. No. Usted se mete bajo del agua, las manos cogen el jabón, lo pasan por el cuerpo y ahí van, ahí están el número 5. Claro, los apóstoles murieron, esos 5. ¿Pero por qué los menciono? Porque hay que tener cuidado, porque este pueblo cometió un pecado frente a la tierra que Dios le había prometido. Y hoy la iglesia tiene que entender, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo tiempos malos, que estamos viviendo tiempos en que el regreso de Jesucristo se acerca. Y tenemos que tener cuidado con la duda, el espíritu de incredulidad. Pablo escribiendo dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe para escuchar doctrinas de demonios. Hermano, eso está sucediendo. Eso está sucediendo.
un remanente fiel. Señor, ¿son muchos los que se salvan? Le preguntaron a Jesús. Y él dijo, procurad entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y ancho el camino, y muchos son los que entran por esa puerta. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y qué dijo? Y pocos son los que entran. Aquí tenemos que ser fiel hasta que Cristo venga o que nos mande a buscar. Pues yo no sé cuándo yo voy a morir, ni cuándo usted va a morir. Esto no lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo Cristo viene. Pero sí las señales nos están diciendo que estamos viviendo días malos, días postreros. ¿Ok? Así es que yo caí en el alcoholismo a los 33 años, que fue cuando yo me convertí al Señor. Pero a mí nunca un litro de alcohol me fue a buscar a casa. Nunca. Ni una cerveza tampoco. Era yo quien salía de casa a buscar. ¿Por qué? Porque ese enemigo estaba ¿dónde? En mí. Los que están adictos a las drogas, usted los ve caminar por la mañana o a la hora que sea, van caminito ¿a dónde? Al punto para ir a buscar. La droga no viene donde ellos. ¿Por qué? Porque ese enemigo está dentro del corazón. Entonces, eso es lo que sembró Satanás a través de Adán en nuestra carne mortal. Esta carne está infectada con el pecado. Y usted me dirá, pero aunque somos creyentes. Sí, aunque somos creyentes. ¿Usted sabe cuál es nuestra esperanza? Porque ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13. La fe y la esperanza. La fe yo la uso para apropiarme de algo que ya pasó. Pero la esperanza la mantengo porque hay algo que Dios me ha prometido que todavía no lo tenemos. Porque si lo tengo, ¿para qué esperarlo? Como dice Pablo en Romanos 8. Entonces, Dios ha prometido darnos un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ser eso? 1 Corintios 15 dice que cuando Cristo venga, que Él va a estar reinando por 1000 años, después que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que cuando Cristo venga con voz de mando, con trompetas de Dios, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se nos va a dar un cuerpo como el que tiene Cristo Jesús, donde Satanás trató de inyectar ese cuerpo semejante al de nosotros con el pecado, pero no pudo. Por eso es que en Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Por ahora, mientras estemos aquí, no te preocupes por el dolor, quéjate, porque hay dolores que hacen quejar a uno. ¿Te va a coger el día menos pensado una enfermedad? Claro que sí. Eso de que el cristiano no debe enfermarse, eso es pura mentira. Que la predica, está mintiendo. Estamos sujetos a todo eso. En el mundo van a tener aflicciones, dijo Cristo. Entonces nosotros tenemos que permanecer creyéndole a Cristo que dijo, mira, va a venir hambre, es necesario que guarden. Eso fue lo que él dijo. No te preocupes por el día de mañana, qué vas a vestir o qué vas a comer. El día de mañana va a traer su propio afán. Así es que no
te preocupes diciendo, esa palabra diciendo está ahí, Mateo 6, diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Entonces viene el consejo de búscate el reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás se te va a añadir. ¿Quién lo va a suplir? Dios. Dios. Nosotros tenemos que creer que Dios es nuestro proveedor, tanto de las cosas espirituales que nos las dio todas en Cristo, como cuando tengamos necesidad de algo material, tenemos que confiar que Dios es nuestro proveedor. Entonces, por eso es que es bueno entender esto para cuando usted le va a predicar el evangelio a una persona que está en las drogas o en el vicio del alcohol, y usted le pregunta, ven acá, ¿y por qué tú estás así? Seguido viene la excusa. Hay quienes se fuman 2 cajas de cigarrillo al día. Tengo 4 sobrinos en Vegalta. 3 de ellos, uno murió por la diabetes, el otro murió por cáncer en el esófago por el cigarrillo. El doctor se lo dijo, se lo advirtió a tiempo. La bebida y el cigarrillo. Y el otro por cirrosis en el hígado, que se fue por la bebida. Si yo no levanto mi cabeza y mi vista a tiempo, pues yo no estuviera aquí ministrándole. Pero gracias a Dios que a tiempo me agarré de Cristo Jesús y aquí estamos. Entonces, para nosotros confirmar, repito, que nuestros enemigos están fuera, no están fuera, que están dentro de nosotros. Pues vamos a leer a Gálatas, capítulo 5. El que lleva al hombre a cometer actos en contra de la voluntad de Dios, en contra de su propia vida, sabiendo que lo que estamos haciendo mal nos afecta a nosotros, pues continuamos. ¿Cuántas veces yo traté por mi cuenta, por mi fuerza, dejar de beber? ¿Cuántos litros de ron yo no boté por el inodoro para abajo? Le decía a mi esposa, yo no voy a beber más. Después era más grande la bojachera que cogía después que había botado. Traté de dejar de beber y no pude. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 7, todo en la vida funciona por medio de leyes. Y Pablo habló de la ley del pecado. Y el hombre fuera de Cristo no tiene poder para ir en contra de la ley del pecado. Entonces, ¿por qué ahora que estamos en Cristo Jesús no hacemos las cosas que hacíamos antes? Bueno, pues porque Dios puso en nuestro espíritu una ley que es superior a la ley del pecado. ¿Y cuál es esa ley? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, cuando Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero cuando un vicio agaja a uno, y otra cosa, no solamente los vicios, hay hombres que no fuman, no beben, no usan droga, son buena gente, buenos padres, buenos vecinos. Ah, esos no necesitan a Dios. No, ¿usted sabe por qué? ¿Cuál es el problema de esa persona? Justificación propia.
Yo no bebo, yo no hago esto otro, yo no hago esto otro. Búsqueme en la Biblia un versículo donde diga que Cristo murió por los alcohólicos. O búsqueme un versículo en la Biblia donde diga que Cristo murió por los drogadictos. No lo va a encontrar. Cristo murió por los pecadores. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces hay quienes, por eso es que hay que tener cuidado cómo se ministra el evangelio a un inconverso. Se justifican por sus actos. Yo si tengo que darle el plato de comida a alguien o compartirlo, lo hago. En cierta ocasión, hay alguien que le dijo a Cristo, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Si bueno hay solamente uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que tener ese balance, cuidado. Hay que hablarles del pecado que mora. Y aún en nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado, porque nuestros enemigos están dentro de nosotros. Pero nuestro Josué, que es Cristo, tiene poder para sacarlos de ese terreno. Entonces él, sembrarse como la semilla incorruptible. Y mientras más palabras recibamos, Dios le va dando el crecimiento y Dios va a cumplir el propósito de él con cada uno de nosotros, que es Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, que después que nos eligió, nos llamó, y después que nos llamó, ¿qué hizo? Nos justificó. Nos glorificó. Porque la meta de él, el propósito de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto de la santificación es progresivo. La justificación es instantánea cuando nos convertimos a Cristo, pero la santificación es progresiva. Es progresiva. De esto puede entenderme mejor aquí Juan, que da clase de mecánica a un estudiante nuevo que llegue allí. Él no le puede exigir que actúe como él, que es maestro ya. Pero comenzó a estudiar para que en un futuro llegue a ser igual a su maestro. Y Jesús lo dijo en esta forma: el discípulo no es superior o mayor a su Señor, pero todo aquel que fuere perfeccionado será igual. Esa es la meta de Dios para con nosotros. Y ese igual a Jesucristo no es que Cristo era rubio y Dios me va a dar una piel rubia. No, ese habla aquí de actitudes. De actitudes. ¿Qué hacía Cristo cuando hablaban mal de él? Cuando le maldecían, ¿qué hacía él? Él bendecía. Nunca se defendió. ¿Usted sabe lo que es alarle la barba a una persona que tenga la barba larga? El dolor de eso. Y él se dejó. El fuete romano, el castigo romano, que eran 39 azotes, con esos látigos que tenían hierro en las puntas, cuando jalaban para atrás, le laceraban la carne, se la llevaban. Cristo pasó por eso. Por eso que hay un salmo que dice que todos sus huesos se podían contar. Y cuando nosotros nos hacen algo malo, que no está a nuestro favor, tratamos de actuar. Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que nosotros debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Que nos merecíamos el perdón de Dios nosotros? ¿No lo podíamos ganar?
¿Éramos meritorios que Dios nos perdonara? No. Es que la misericordia de Dios fue tan grande y tan grande con cada uno de nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Perdonar, ¿y qué más? Y olvidar, porque Dios prometió perdonarnos y que nunca más se iba a recordar de nuestros pecados. Si hay algo, lo único que yo puedo hablar bíblicamente, que a Dios se le ha olvidado, todo lo demás Él lo recuerda, pero hay algo que Dios se lo ha olvidado, no se recuerda. Es de nuestros pecados, de nuestra vida pasada. De nuestra vida pasada. Y para confirmar esto, mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dónde está la carne? En nosotros, en este cuerpo carnal. Cuando venían a coger a Cristo preso, Él le dijo a los discípulos, levantaos, vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe de este mundo. Escucha bien lo que Él dijo, y Él nada tiene en mí, no conmigo, nadie tiene en mí. Nosotros no podemos decir eso, pero Cristo sí lo pudo decir. ¿Ok? Porque Satanás trató de inyectar el pecado en Cristo, pero no pudo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire la guerra que hay. Allá Moisés la tuvo con Amalek y el ejército de Amalek. Ahora dentro de nosotros hay una guerra. No la busque fuera. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que os hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está. Las obras de la carne que está en nosotros, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, cuando va a hablar de la carne, habla de las obras de la carne en plural. Cuando ahora va a hablar del espíritu, habla en singular. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del espíritu. Así es que cuando a usted le hagan algo que los ofenda y usted nota que usted no le está devolviendo con ira o con malas palabras a esa persona, usted no se dé el brillo. Usted dígale, gracias Señor, porque tú estás actuando en mí. Tú estás sacando los enemigos de mi interior para tú tomar posesión de mi espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que el Señor quiere. Porque en el Salmo número 2, Dios le dijo a su Hijo, pídeme que te voy a dar como herencia todas las naciones. Y ahí nos incluyó a nosotros los gentiles. Nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús.
Pero hay que tener cuidado porque hay muchos que oyen la palabra, no les sirve de nada, porque no la creen, porque endurecen su corazón. Son duros de cerviz. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? La cerviz, habla de las cervicales. Y un hombre o una mujer duro de cerviz es que anda siempre derecho, que no tiene que humillarse delante de nadie. Nosotros tenemos que entender que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Así es que vamos a ser frágiles de cerviz. Cuando Dios dice algo, en mis oraciones, en tus oraciones, Señor, descubrí esto en tu palabra, porque tú me estás retratando a través de tu palabra. Como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Yo me puedo esconder de ustedes, pero de Dios no. Usted se puede esconder del que usted quiera, pero de Dios no. Entonces, cuando nos humillamos delante de Dios, es que le decimos, Señor, tú tienes razón. Tú tienes razón, yo te necesito. Y cuando veamos que vamos creciendo, que ya no somos los mismos que éramos un mes atrás, denle las gracias a Dios. Denle las gracias a Dios, anhelando siempre las promesas de Dios y nuestra herencia, que es espiritual, es de los cielos. La herencia del pueblo de Israel en el viejo pacto era terrenal. Las bendiciones de nosotros son celestiales. Fíjese si esto es hermoso y grande, que cuando Pablo escribe a los filipenses, dice que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, es celestial, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo con un propósito. Ese propósito es el de Dios. Amén. Así es que cualquier duda que tengamos, vamos dentro de nosotros mismos a discutirla y que sea Dios a través de su palabra que nos lleve a salir de toda duda. Porque hay hermanos en congregaciones que han tenido duda o no están de acuerdo con el mensaje. Y esto es desde el viejo pacto. Se vieran en contra, no en contra del mensaje. Se vieran en contra del mensajero. Entonces ahí es donde no lo hacen frente al mensajero, sino que afuera, entonces pegan a hablar del mensajero. Si la persona que lo escucha es débil en la fe, se va a poner a la expectativa también. Y ahí siguen, y eso lo que trae son divisiones. Aquí no puede haber temor de hacer preguntas a Cristo. Los discípulos, cuando no entendían las cosas, le preguntaban. Y él nunca los rechazó. Nunca les dijo, eso es malo, estar haciendo preguntas. ¿Ah? Así es que dentro de nosotros mismos estamos para hablar lo mismo, creer lo mismo. De que unos van a ir más adelante que otros. Claro que sí, eso es bíblico. Pero no por eso el que recogió poco es menos que el que recogió más. Todos somos iguales ante el Señor. Amén. La paz de Dios es con todos. Damos gracias a Dios por Yamil. La primera vez que nos visita, pero no es la última. ¿Cuántos lo creen? Invitado por Junito. El hermano Jafa no vino hoy, no lo trajeron, él no puede ir todavía. Así es que
Cuando no puede venir, ¿qué hacemos nosotros? Cuando podamos, vamos allá. Dios les bendiga a los hermanos que están conectados. Un abrazo a la distancia y nos vemos el domingo en el mismo sitio a la misma hora. Amén.